En la nube. Muy bien. Muy buenas noches para la Sociedad de Escritores de Chile. Es, como siempre, un placer el tener estos encuentros con autores. Y en esta ocasión muy especial, un querido autor de la Casa de la Sociedad de Escritores de Chile, que nos acompaña en este pre-cumpleaños número 90 de la Sociedad, Antonio Stornol, quien sin duda conoce muy bien por dentro nuestra sociedad, conoce muy bien a los autores que son parte de ella. Estamos hablando de un profesor universitario, director de la Escuela de Literatura de la Universidad Finisterra, escritor, novelista. Bienvenido, Antonio Stornol, un gusto tenerlo acá con nosotros. La verdad es que cuando hablamos de Antonio Stornol estamos hablando de novelas que dan cuenta de un mundo político, de un mundo íntimo, pero también de la generación de los 80. Nos acompaña hoy día también Reinaldo Lacámara, expresidente de la Sociedad de Escritores de Chile. Bienvenido, Reinaldo Lacámara. Y tenemos varios autores socios de la SECH en la sala. Antonio Stornol. Nosotros en esta oportunidad queremos conversar con usted se cortó ahí un pequeño instante, queríamos conversar sobre su trayectoria, su vasta trayectoria, y estas 5 novelas que dan cuenta de distintos momentos de su narrativa. Ahora, en diciembre pasado, tenemos Chino, su más reciente entrega. Una novela que no ha dejado indiferente a la crítica. Camilo Marx tuvo excelentes apreciaciones sobre esta novela, y esto es una novela hija de la cuarentena, es muy reciente, ¿no? Así es. Sin embargo, esta novela, tenemos entendido que el proceso escritural fue bastante más largo que esto. Un poco más, fueron 28 años. Bueno, está bien, eso da cuenta de la madurez de la madurez de la novela. Lo tenía en barrica, así como a ver si maduraba. Barrica. Y bueno, en esta novela, que es la más reciente, hay una vuelta igual a los años 80, ese Santiago nocturno, bohemio, en un ambiente envuelto con el jazz, con este escenario, con este personaje tan complejo, ¿no? Que es el chino. Sí, sí. Yo primero, antes de empezar a hablar de eso, quiero agradecerle a la Sociedad de Escritores, al Refugio Virtual López Velarde aquí, que me cursó esta invitación, y la sensación rica de sentirse como en la casa, efectivamente. ¿Sí? A pesar de que yo no soy un socio de hace mucho tiempo, no soy un socio muy activo, muy presente, pero un periodo largo de mi vida donde la SECH era un eje muy importante de mi vínculo con la literatura. Y yo eso lo debiera estar situando más o menos entre el año 76, 77 aproximadamente, hasta mediados de los 90 o pasadito la mitad de los 90, donde en los años fines de los 70, bueno, aquí yo no me voy a extender en la historia porque todos me imagino que más o menos la conocemos, pero ahí en esos años, fines de los 70, la SECH no era solo el Refugio López Velarde, toda la SECH era un refugio para los espacios literarios que prácticamente habían desaparecido. Entonces, en ese entonces, escritores muy jóvenes, yo en los 70 todavía no publicaba,
publiqué mi primera novela el año 81, era la oportunidad de establecer relaciones literarias, vínculos literarios, y yo no sé cómo es la experiencia de ustedes, pero para mí el crecimiento literario ha sido siempre una experiencia de conversación con colegas. Uno se lo pasa encerrado, trabaja, está metido en sus textos, en sus mundos, en sus voladas, etcétera. Y hay momentos en que se encuentra con los amigos, con los colegas, y ahí conversa, imagina, con algunos corrige, con otros no tanto, etcétera. Y se produce esa especie de comunidad que yo creo que está en el corazón de la sociedad de escritores desde sus inicios. Y ese es un valor muy importante. O sea, la SECH, en el periodo de la dictadura, era efectivamente un lugar de resistencia, era un lugar de acogida para mucha gente que no tenía otros espacios donde estar. Entonces, me es muy mío, es muy parte de mi ADN el haber estado acá. Además, porque yo en la segunda mitad, sí, debe haber sido a partir de los años, un poquito antes del 73, yo había empezado a escribir. O sea, se me había puesto en mi cabeza la idea de, no sé, de que yo en el 73 tenía 19 años, entonces, poquito antes, un par de años antes, probablemente con el fragor de la vida político-social de los años, de los primeros 70, que era muy, muy intensa, y de la edad que tenía, porque si además tenía 17 años, 16 años, y me enamoraba cada 2 semanas, entonces había siempre que escribir cosas porque el amor no siempre se daba, en fin, todas esas cosas que a uno le pasan a esa edad, y uno felizmente en alguna parte se le instaló que existe la literatura y que uno puede escribir. Y en ese sentido, yo no conservo nada de esos tiempos, nada, no tengo ningún texto que yo pueda decir lo podría haber salvado. Pero estaban ahí, pues estaban en el germen de lo que de esta decisión que uno quiere hacer. Entonces, cuando yo ya me empecé a tomar más en serio el tema de que quería ser escritor y que me quería dedicar a esto y quería que esto fuera parte de mi proyecto de vida, eso fue ya más en la segunda mitad de los 70, el lugar literario que estaba, que uno podía acudir, era la sociedad de escritores. Yo me acuerdo que por ahí, de haber sido el año 74, más o menos, 75, yo creo que fue por ahí que tuve mis primeros contactos con, con el mundo de los escritores, porque yo no vengo de una familia de escritores, yo no tengo esa tradición en mi historia. Pero, y ese contacto, y a través de ese contacto después llegué a la SECH, yo creo que por ahí fue que llegué a la SECH, pasó en la librería Nacimiento, que estaba, no sé si alguien se acuerda, estaba por San Antonio, cerca de Huérfano, o Maquíver, por ahí. Y era una librería preciosa, la librería histórica de Nacimiento, pero tenía un... ¿Ah? En Maquíver estaba. En Maquíver, claro. Y tenía un altillo. Y entonces los sábados en la mañana se hacían unas tertulias literarias que las organizaba, yo creo que, bueno, la Leonor, Giorgio Nascimento, que estaba a cargo de la librería, yo creo, y Oreste Plat. Y se juntaban, no sé, ahí puede haber llegado alguna vez Roque Esteban Escarpa, puede haber llegado Miguel Arteche, pudo haber llegado, ya no me acuerdo quién es más, Jaime Quesada probablemente. Ese era como el mundo, ¿eh? Un novelista que estuvo muy presente siempre en la SECH, Antonio Montero. Yo lo conocí ahí en ese episodio. Mira, hasta puede que haya llegado a esas tertulias Rosasco. Entonces, porque era de los pocos lugares en Santiago donde uno se podía juntar a hablar de literatura. Entonces, y ya luego, de ahí, por así decir, conecté con la sociedad de escritores y
y ahí sí había un espacio. En ese entonces estaba, si no me equivoco, estaba Fileo de presidente, en esos años, el primer presidente de los 70, y luego Sí, fue Martín Cerda, ¿no es cierto? Luego fue presidente Martín Cerda, y luego fue el Poli. Yo creo que así es el orden más o menos de la secuencia. Entonces, fue un lugar fundamental. Por lo tanto, me da mucho gusto poder estar participando de esta conversación, y es como si nos estuviéramos tomando un traguito, la verdad, y ojalá lo sintamos así, pues sintamos que nos estamos tomando un trago ahí en el refugio y vamos a echar el pelo y vamos a hablar de este señor que ha escrito 5 novelas y nada, y que de alguna manera he tenido la suerte, yo creo, de ser un poco testigo, ¿eh? De estas últimas 4 décadas o 5 décadas del acontecer y de la escena literaria chilena. O sea, uno empieza a ser así como monumento histórico, ¿sí? Ya tiene memoria. Entonces ya va a empezar a valer menos por los libros, pero por todo lo que se acuerda sí que vale más. Así como cuando uno escucha a los viejos. yo, yo, claro, yo me acuerdo que hoy día en la mañana hacía un recuerdo, decía, pucha, nosotros cuando íbamos, piensen ustedes, teníamos 20 años, éramos todos jovencitos, era un momento muy complicado. Es la época en que se forma la Unión de Escritores Jóvenes, por una parte, donde se concentran los poetas. La Unión de Escritores Jóvenes, no sé, está ahí, ¿cómo se llama este cabro? Paul Hammer, Wilson, en fin, Eduardo Llano, pero eran básicamente poetas. Era la Teresa Calderón, estaba la Natacha Valdés, en fin, había una cantidad ahí de poetas, y, y los narradores estábamos un poquito como fuera de foco, o sea, ahí no teníamos demasiado espacio en ese lugar. Así que a poco andar se sigue formó, siendo tendencia. o sea, pero a poco andar eh, formamos un grupo que era el colectivo de escritores, o algo así se llama, ya no me acuerdo, colectivo de escritores jóvenes de la Sociedad de Escritores. Y ahí éramos básicamente narradores, y ahí se armó un equipo eh, que fue muy persistente, que estuvo mucho tiempo en conjunto y activo. Yo creo que los principales gestores de eso estaban Diego y Ramón. Yo creo que eran los que tenían los que pusieron la iniciativa y los que movieron la iniciativa y fueron aglutinando. Y de ese colectivo surgieron cosas muy, muy interesantes. Por ejemplo, me estaba acordando de la fines de los 70, ya no me acuerdo exactamente, por sido el 79, las lecturas en el Instituto Chileno Francés, que era algo así como todavía escribimos, era como tomando la frase esa de Heredia que decía todavía cantamos, todavía soñamos, etc. Nosotros decíamos así, todavía escribimos. Y fueron unas sesiones, me acuerdo, varias sesiones, varias semanas seguidas con unas audiencias de 40, 50 personas, que en esos tiempos era ya casi una concentración. Usted estaba hablando del año 79, no llegábamos a los 80 todavía. Y después hicimos la jornada en el Banco Estado de lectura, que también fueron súper exitosas, y ahí empezaron a salir las primeras antologías que hicimos, que eran con los antologadores oficiales del colectivo, que eran Diego y Ramón, pero con mucha gente. O sea, me acuerdo que tengo por ahí una de las antologías donde, o sea, fácilmente hay 30 escritores o 30 y tantos, gente, buena parte de ellos bastante jóvenes, que no teníamos obra previa, algunos mayores que habían estado ahí levantando cabeza, que habían vuelto muy recientemente al país, que venían de afuera, y eso fue una actividad que no paró. Yo creo que Diego y Ramón deben haber hecho 3 o 4 antologías entre esa primera, que era Encuentro, se llamaba, Encuentro, es decir, el del chileno francés, con Fernando Jerez también, que también estaba participando muy fuerte en eso. Estaba la Pía Barro, se llegaba a veces la Ana María del Río, en fin, o sea, mucha gente, si me pongo a nombrar se me van a olvidar, seguro, pero, pero mucha gente que está hasta el día de hoy sigue activa y todo eso. Entonces, claro que es una época
sea, del punto de vista vital, del punto de vista de la propia biografía, fundamental, fundamental. Yo el año 76, veo que está por ahí Miguel, entré a estudiar literatura. Literatura en ese tiempo no había como licenciatura en literatura. Entramos a estudiar pedagogía en castellano y así llegamos a ser gloriosos profesores de castellano. Y eso fue el año, yo entré el año 76 y Miguel entró a la misma escuela donde yo estaba el año 77. Y ahí también empezamos a hacer cosas, formamos algunos talleres. Estaba Alfonso Calderón dando unos talleres junto con Roque Esteban Escarpa en la Católica, de la cual participamos. No, es una etapa muy bonita, es toda la etapa, los fines de los 70 y los 80 es la etapa formativa, absolutamente. Y yo tuve la suerte de ser de los primeros que publiqué acá en Chile. Mi primera novela, Los Recodos del Silencio, que la tengo por aquí, preciosa novela, no, preciosa novela físicamente hablando, que es esto que es muy Y además es bonito. reeditada, tengo entendido, ¿no? Sí, sí, hay una Puede reedición encontrar ahora. que hizo Mago, que también la tenía por aquí, en algún lado, sí, que esta la hizo Tengo Mago entendido que hace, esa reedición está medio agotada, que lo van a sacar una próxima. estamos pensando en eso, porque Qué bien. de esta novela se cumplen 40 años este año. Entonces, esto estoy hablando del año 81, y para los que no la conocen, esa novela básicamente cuenta la historia de un profesor que es castigado en el fondo por la dictadura, y eso lo hace entrar en un proceso de degradación muy fuerte que termina, este proceso termina convocando a un grupo de exalumnos que habían sido alumnos del colegio. Entonces este era un profesor de castellano, que lo echan del colegio por razones políticas después del golpe, y de ahí ya no le dan oportunidades de trabajo, lo marginan, lo persiguen, etcétera. Y todo eso debiera en una tragedia, por supuesto, que no lo voy a contar por si alguien se anima a leer la novela algún día. Y hay un grupo de estudiantes que fueron alumnos de ellos, de alumnos de él, y que él era su profesor inspirador, así. Entonces, que los congrega y se reencuentran un grupo de exalumnos, en fin. Esa es como la historia. Entonces, esa historia debe haber sido yo creo que es la primera novela escrita y publicada en Chile donde se toca directamente el tema de la dictadura y de los efectos de la dictadura. Y además en En pleno año 81. el año 81, claro, porque antes de eso había estado esta novela de Cristiano Uneus, ¿cómo se llama? Se me ha olvidado el nombre, ¿alguien se acuerda? Una novela muy experimental que escribió Cristiano Uneus, ya me voy a acordar del nombre, Los Niños o algo así, que también de alguna manera metía en una doble, en una escritura muy, porque tenía dos escrituras en el fondo, tenía una escritura y tenía como unas notas a pie de página, y por ahí se iban infiltrando los temas de la dictadura, más o menos, en una historia de familia, qué sé yo. Yo creo que puede haberse publicado muy poquito antes La Beatriz Ovalle, de Jorge Marchán, y no tengo mucho más registro de novelas escritas en Chile, publicadas y hechas en Chile, que en ese entonces El Rincón de los Niños. Bien, gracias Miguel. El Rincón de los Niños, de Cristiano Neus, una adelantadísima novela, muy, muy, muy experimental, muy interesante. Y entonces esta era una novela que desde una perspectiva muy realista, desde una perspectiva muy histórica, ponía el tema, uno de los temas, probablemente no los más álgidos, pero uno de los temas de la dictadura. Entonces, para mí eso también me permitió de alguna forma, dentro del grupo que estábamos, ser como, tener algún lugar de mayor significación, diría yo, porque se abría la posibilidad que sí íbamos a poder publicar,
que sí íbamos a poder estar. Y yo creo que todo esto se produjo, porque he tratado de acordarme cómo llegué a la edición de Los Recodos del Silencio, que lo hizo Editorial Aconcagua, que tenía un club de lectores espectacular con más o menos 900 o 1000 suscritos, y hacían 2000 ejemplares. Entonces 1000 Un se iban tiraje directo. insólito hoy día. Total, claro, 2000 ejemplares. Entonces 1000 ejemplares se iban directamente al club de lectores que ellos tenían. Y los otros 1000 se iban a las librerías, se vendían, qué sé yo. No sé cómo llegué a contactar con ellos, no me acuerdo bien. Esta editorial Aconcagua era una editorial de la democracia cristiana. Y, o sea, no sé si de la democracia cristiana, pero de grupo de gente de la Cercana, democracia cristiana. cercana, sí. Pero Sí, cercana a la, sí. sí, y eran como gente que venía de Ercilla, de la radio chilena, ¿no? Era un grupo Sí, sí. de comunicaciones por ahí. Y bueno, y el cuento es que eso se financió de esa manera, y yo me conseguí un préstamo, financié una parte de la edición a cambio de 500 libros. Y yo en más o menos 4 o 5 meses vendí los 500 libros, y con eso devolví el préstamo que me habían hecho. ¿Sí? O sea, por lo menos sé que ese libro se vendieron 1500 ejemplares. Eso me consta. Y yo creo que eso pasó porque el año 1979 se abrió un concurso de novela que se llamaba Novela para Televisión, y era un concurso organizado por la editorial universitaria de la Chile y Televisión Nacional de Chile. Y la idea era premiar una historia que pudiese transformarse en una película de televisión o una serie de televisión o lo que fuera. Entonces era un premio único. El premio era, había algo de plata, pero el premio era por sobre todo que te publicaba editorial universitaria. Y bueno, y en ese concurso yo había escrito para ese concurso la que fue mi segunda novela publicada, que es El obsesivo mundo de Benjamín. El obsesivo mundo de Benjamín, yo lo escribí para ese concurso, lo escribí un verano. El concurso cerraba, suponte, en abril del año 1979. Yo lo escribí entre enero y febrero del 79. Enero, febrero, marzo. Y se produjo una gran discusión en ese jurado, porque el grupo de televisión, el grupo que representaba a Televisión Nacional, se inclinaba por una novela, y el grupo que representaba a Editorial Universitaria se inclinaba por otro. Entre esas personas estaba, no sé si alguien se acuerda de él, Jorge Barros. Jorge Barros, que había sido editor en España junto con Pomaire, qué sé yo, de España, vino a Chile y acá montó Pomaire primero y después montó Pehuen. Hoy día Sebastián, el hijo, ¿no es cierto?, de Sebastián Barros es Ahora todavía bueno. es Pehuen. Y esa es la continuidad. Y Jorge Barros estaba, y a Jorge le había encantado la novela, El obsesivo mundo de Benjamín. Entonces, yo no sé cómo fue el tema, pero a partir de esa experiencia, Jorge Barros me dijo, pucha, tenemos que hablar después, y ahí surgió la edición del El obsesivo obsesivo. mundo de Benjamín es el que más cuesta encontrar de sus libros. Sí, porque la segunda vez que se reeditó fue el año 94. O sea, la primera reedición que hubo fue el año 94, y la hizo LOM, y LOM la tiene descontinuada hace ya unos cuantos años. Mira, esta fue la primera edición que es preciosa, la portada de esta primera edición. Esta Realmente, eh, sí. es una foto bellísima, que la hizo Cristian Galás. ¿Se acuerdan de Cristian Galás? Que después se dedicó a la televisión, cine, no sé qué. En ese entonces era jovencito, igual que todos nosotros en ese entonces. Él hizo la foto, eh, y esa era una silla que estaba en la casa de una, que no me voy a acordar el nombre ahora, de una profesora de la Escuela de Cine La Católica. Muy, muy conocida ella. Y esta es la edición de LOM,
del Obsesivo Mundo de Benjamín. Bueno, entonces, para mí los años 80 es toda mi... soy parte de esa generación, estábamos ahí, vivimos los procesos colectivamente, un montón de... O sea, yo le decía, son los tiempos de la editorial del Chico Paredes, son los tiempos de Ergosum, son las primeras cosas de Ergosum que hizo la Pía, con todo su Sí, grupo de escritoras, son los tiempos de Mosquito, de editorial Mosquito, ¿no es cierto? Son tremendas iniciativas porque en ese entonces hacer todo eso era mucho trabajo, era hacerlo contracorriente. Hoy día nosotros miramos el espacio editorial y en la cantidad de editoriales independientes con que uno se encuentra, es impresionante, impresionante. Desde todas las facilidades que existen para las editoriales hasta los temas tecnológicos, porque las novelas de los años 80 se componían en linotipia, pues, o sea, no se hacía en computador, no había computadores, no había ¿cómo se llama? El programa de diseño de página, no. ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre, el publisher, no sé, no existía nada de eso. Entonces, la tarea era gigante y ahí también estaba pensando el Galleguillos, por ejemplo, ya empezó un poquito avanzado en los 80, una tremenda pega, Hugo Galleguillo, se me olvidó el nombre de la editorial, de los primeros proyectos editoriales que tuve. Entonces, esa es una etapa donde de alguna manera, junto con irnos formando como escritores, estábamos también construyendo un espacio de la literatura. Y en ese espacio fue fundamental la acogida y el lugar que pudimos ocupar en la sociedad de escritores. Así que Bueno, los hace muy 80. poco se encontraron y está Miguel de Loyola acá, bueno, y algunos otros que participaron hace poco en un encuentro de la generación del 80, Uh-huh. la discusión del papel que jugaron, del papel que juegan hoy, y también de una cierta deuda de visibilidad y de espacio para lo que ha sido su obra, ¿no? Sí, ahora, a mí no me gusta, en general, eh, alegar por el grado de reconocimiento o no reconocimiento que tenga mi obra propia, o la obra, por el efecto de reconocimiento. Para los que me conocen, lo saben, y para los que no se los cuento, yo, junto con mi formación literaria, yo tuve un proceso muy fuerte de formación de militancia. Yo fui militante comunista, ¿cuánto? 10 años por lo menos, y estuve de cabeza en la militancia comunista a partir del año 70 hasta el año 81, 82 más o menos. Eh, y, y por lo tanto, en esa cultura comunista, que es un mundo, que es un mundo muy interesante, uno diría, excepto Neruda, los demás estábamos convocados a la modestia. Ese era el rasgo se nos pedía, ¿no? Teníamos que ser, los militantes teníamos que ser modestos, ¿no? No podíamos andar vanagloriándonos, ni mandándonos las partes, ni queriendo sobresalir mucho, ni... Cosa que era, como todas esas cosas, como todas esas pautas culturales, era hasta ahí nomás verdadero, porque esta necesidad de estar, de figurar, de tener una presencia, de tener un reconocimiento, es algo que está en la naturaleza humana, no lo va a inventar una concepción política, una ideología o lo que sea, o un estilo de militancia, o una cultura organizacional como la que teníamos en la Jota y el partido en esos años. Entonces, yo lo que creo es que hay nuestra, a ver, nosotros hemos tenido, yo discrepo con la idea de que esta generación no ha tenido reconocimiento. ¿Y por qué discrepo de esa idea? Primero, porque tenemos autores muy relevantes que son sumamente conocidos. O sea, Ramón Díaz Heterovich
que es sin duda. ícono de nuestra generación, es probablemente el escritor de novela policial más crucial, más icónico de los últimos 30 años. O sea, ¿a cuántos escritores más le ponemos al lado a Ramón? A Ampuero, por ejemplo, que también es de la generación, del exilio, pero de la generación, porque también es ochentero en ese sentido. Entonces, quiero decir, Bolaño, me está recordando ahí Miguel, Bolaño es escritor de esta generación, es del año 55, por ahí, 56 Bolaño, nacido. Y que son los años, nosotros estamos entre los 50 y poco y 60, por ahí, en esos años de nacimiento el grueso de la generación a la que nosotros pertenecemos. Y, o sea, ¿quién puede discutir hoy día el lugar que tiene Pía Barros en la literatura feminista chilena? Absolutamente, o sea, es Absolutamente. central. Claro, y ¿para qué vamos a hablar de la Diamela Altit? ¿No es cierto? La Diamela Altit, que es nacía el año 50, si no me equivoco. Que es como de la parte, es como de la zona madura de la generación. Y es obviamente, o sea, entonces uno dice, y bueno, y podemos hablar también de los más famosos, entre comillas, los que son como más taquilleros, que también son parte de la generación. Qué sé yo, el Carlos Franz, el Collier, el reconocimiento que ha tenido Ana María del Río, que a lo mejor, claro, no sé si alguien no la están postulando el Premio Nacional de Literatura hoy día, pero tiene un reconocimiento claro de su obra. Entonces, lo que yo pienso es que esta es una generación que ha tenido un reconocimiento del tamaño de lo que era el espacio cultural cuando nació esta generación. Porque a partir de los 90, el espacio cultural se ensancha, se hace más grande. Yo la otra vez por ahí leí una especie de manifiesto, algo me llegó por las redes, no sé muy bien de dónde venía, que alguien decía que Chile vivía un apagón cultural de 47 años. Esto lo leí el año pasado. 47 años. Entonces yo dije, 47, un número raro. Hice mis cuentas, o sea, tomé el año 2020, le quité 47 y llegué a 1973. Entonces, ese manifiesto partía de una aseveración como si el espacio cultural chileno hubiese sido lo mismo desde el 73 hasta el día de hoy. Afirmación que a mí me parece, o sea, a lo menos, completa y absolutamente alejada de la realidad. Absolutamente. Porque las oportunidades que se han abierto para el mundo de la cultura y para el mundo de los escritores a partir del 90 en adelante son inimaginables ni siquiera antes del 73. Ni siquiera antes del 73. Porque si hacemos, por ejemplo, la cantidad de escritores que han recibido alguna beca, así sea precaria, que sea pequeña, etcétera, es muy grande. Son muchos los escritores que han recibido beca del Consejo del Libro a lo largo de estos años. Hay muchos libros que se han editado con los aportes del Fondo del Libro. Bueno, la expansión de las editoriales independientes, que también, o sea, la cantidad de editoriales que están funcionando hoy día y buenas editoriales. No voy a decir que Ediciones de la Lumbre es el top, pero la lleva, ¿no? No, no lo vamos a decir porque acaba de entrar hace poco a la sala Marcelo es una, Simonetti, pero es como una que no broma nos con mi amigo estuviera Marcelo, oyendo, ¿no? con mi amigo Ediciones de la Marcelo Lumbre. que sí, una broma para Marcelo, que además es mi Bienvenido, Marcelo. editor, es mi editor de chino, entonces es como la recomendación que viene de Absolutamente. cerca.
No, y además Exacto. un querido amigo de la casa, en lo Mm. personal, mucho, mucho cariño para ti, Marcelo, bienvenido. Eh, Salud ilustre. y en este paso está este libro que ha declarado en algunos momentos que es el más cercano en lo personal, que es El año de la serpiente. Sí. Sí, ¿Cómo, mira, cómo surge? a ver, yo diría lo siguiente. Eh, si alguien, como es probable que no todos hayan leído, o sea, incluso es probable que la mayoría no haya leído Los años de la serpiente, que fue una novela que fue muy, pero muy poco acogida, voy a decir, por la crítica masiva, una novela del año 91. Esa novela aborda yo lo decía, aborda el tema del desencanto por la revolución. Ese es el tema de fondo. Es una novela que está muy anclada en la experiencia en ese momento. Ustedes recuerdan, año 89 comienza la perestroika, el año 89 cae el muro de Berlín, empiezan a venirse abajo los países socialistas y transformarse en capitalistas. El 91, 92, por ahí, ¿no? Se disuelve la Unión Soviética, etcétera. Eso, eso es como que de repente a uno se le caiga la iglesia. Eso es lo que yo creo que le pasó a muchos y a muchas personas. Cada uno reaccionó frente a eso de distintas formas, pero imagínense la experiencia de que el mundo se te viene al suelo. Ese mundo que tú... En el, yo era joven en ese tiempo, pero yo siempre miraba la experiencia de mi padre. Mi padre comenzó a militar cuando estaba en la universidad, recién llegado a Santiago desde el norte, empezó a militar en el Partido Comunista en los años 40 y había trabajado toda su vida para hacer la revolución. Y su gran imaginario eran los países socialistas. Mi papá hizo un esfuerzo enorme, porque en ese tiempo era un enorme esfuerzo, el año 57, para ir al Festival de las Juventudes del Mundo que organizaba la Federación Mundial de Juventudes Democráticas, que era en el fondo la Organización Internacional de los Jóvenes Comunistas del Mundo, más o menos. Hizo un esfuerzo enorme, cuando viajar hoy día es más fácil, pero en ese tiempo era una odisea realmente llegar allá. De hecho, se pasó como, ya que se había pegado el pique, se quedó como 4 meses viajando, porque había que aprovechar. O sea, no era un problema de qué fresco que se fue 4 meses, es que si ya habían logrado llegar al otro lado, no podían venirse al día siguiente. Entonces, para mi papá, llegar de pronto, o sea, su primer chancacazo que los medios lo absorbió fue el informe del Congreso del PECU del año 57 que reveló los crímenes de Stalin. Ese fue su primer, así como, ¿qué diablo pasó acá? Pero él estaba con la convicción revolucionaria, estábamos en Chile en unos procesos interesantes, se abría en perspectiva, entonces el tren de la historia pasó nomás. Y de pronto empieza a ver que se cae el muro, que los alemanes querían puro salir de Alemania, irse al otro lado de la Alemania, y lo mismo querían hacer los húngaros, y lo mismo querían hacer los polacos, y empezaba a preguntar, bueno, ¿y por qué esa gente arranca de esta cosa maravillosa que además era gente que no estaba influida por otras cosas, porque llevaban 40 años, 50 años en eso, no eran muchos de ellos nacidos en el sistema? Entonces, Los años de la serpiente, en definitiva, recoge y trata de procesar literariamente esa experiencia, que es una experiencia fuerte. Yo dejé la militancia por ahí por el año 83 más o menos, y, y es muy difícil. Si alguien hace el seguimiento de la literatura de los
excomunistas. O sea, hay mucha literatura de gente. Es una experiencia muy dolorosa, porque la militancia comunista, a diferencia de otras militancias, es una militancia con fuertes componentes afectivos, de identidad, con fuertes vínculos de pertenencia. Son tradiciones familiares, o sea, yo lo voy a contar, ¿eh? Ojalá que no esté, no creo que esté, porque aquí estamos todos los que estamos, pero tengo un amigo que se llama José Cabe Martori, hijo de don José Cabe Martori, el diputado comunista que fue ministro de Economía en el tiempo de la UP, que era un alto dirigente del partido. Y él era un poco más chico que yo en el colegio, y yo en el colegio era dirigente de la Juventud Comunista. Entonces, la vez que nos encontramos, no sé, una porrada de años después, ya los dos grandes, y tuvo la patudez de decirme, claro, me dice, porque ahora tú te saliste, pero tú me obligaste y me hiciste estar acá. Y dije, pero ¿cómo se te ocurre? Si a ti te lo dieron con la mamadera, bueno, igual que a mí. Nosotros nos empezaron a involucrar en la experiencia militante desde que éramos niños. Yo iba a la Casa La Hormiguita, ahí aquí en La Reina ahora, pero entonces Ñuñoa, en plan pionero, en grupos de pioneros, íbamos, nos pasábamos el domingo con actividades culturales, pintábamos, jugábamos, etcétera, acompañados por los viejos del partido de la época, gente como en ese entonces, por ejemplo, Nissim Charim, que estaba, o que cuando antes de salirse, que sea, en fin. Entonces, salir de eso es una experiencia muy dolorosa, porque es inevitable, creo yo, que a uno se le instala profundamente el sentido de cierta traición. Y ese es un sentimiento súper potente, que a uno se le instala adentro. Hay un mecanismo de cierta culpabilización, que viene de afuera, pero que viene de adentro también. Viene de la propia estructura interna de uno. Porque uno, claro, yo tenía muchas razones para salir. Pero también me hacía las preguntas, pues, ¿no será que no estoy siendo culo para seguir militando? ¿No será que prefiero hacer una cosa más cómoda? ¿No será que ya, no sé, pues pasé los 5 años de la DINA y los inmediatamente posteriores y logré sobrevivir con muchos amigos muertos alrededor o desaparecidos? Y entonces ya estoy con la sensación de que me saqué el premiado. Entonces, es una sensación fuerte. Y desde esa sensación, que se puede transformar en una especie de experiencia paradigmática, claro, empiezan a aparecer otras experiencias. La experiencia del amor y de la traición en el amor, la experiencia frente a los hijos y la traición a los hijos, y ese es el mundo, por así decir, íntimo, que estuvo asociado a esa experiencia política. Entonces, yo esa novela, que me tomó mucho tiempo escribirla, la empecé a escribir en mediados de los 80 y la terminé recién ahí por el año 90, 91. Esa novela fue mi modo de procesar en parte esta experiencia específica que le estoy contando, y en parte también procesar la dictadura, porque uno no sale sin heridas de la dictadura, de muy diverso orden. Y eso es por eso que yo hablo de que esa es una novela muy personal. Pero también la siento de las más personales, porque es una de las novelas donde más he arriesgado desde el punto de vista formal. Porque es una novela escrita con muchos materiales. De hecho, la estructura principal de la novela son unas cartas que un señor adulto le escribe a una niña de 7 años, cartas que probablemente nunca va a leer esa niña, o las va a leer cuando sea grande, ¿cierto? Esa es la situación. Entonces, es como una carta escrita al vacío, a sí mismo, y tiene por otro lado una construcción de sueños que son medio pesadillescos. Es una novela que tiene 5 partidas, tiene 5 arranques de novela. Es compleja. Es compleja,
es compleja. Y para mucha gente, sobre todo para la gente que vivió muy intensamente la dictadura, lo que a mí, la gente que ha tenido oportunidad de contarme, que es una novela que les ha generado mucha angustia. Yo no sé si lo que a mí me interesaba era generar mucha angustia, a lo mejor lo que yo quería era sacarme la angustia, hacer una especie de transferencia, ¿no? Pero, Sí, claro, entonces, pero también era un proceso compartido por muchos, sí, esta misma vivencia en los 80, sí, ¿no? totalmente. Una amiga me dijo que me había leído las novelas previas, que le gustaba lo que yo escribo. Un día se encontró conmigo, me dijo, Antonio, me dijo, ¿sabes qué? Te pido disculpas, pero empecé a leer Los años de la serpiente, leí 50 páginas y no fui capaz de seguir leyendo. Me hacía mal. Parte de Pero los procesos. yo lo entendí perfecto porque a mí me pasó eso con El lobo estepario de Hermann Hesse. Me pasó eso. Me recuerdo de haber sido año 74, 75. Yo vivía, arrendaba una piececita, era una época en que andaba medio clandestino, arrendaba una piececita por Recoleta, en la que tenía un colchón, un veladorcito, mi maleta con ropa y mis cosas, porque estudiaba. Tenía que irme a la escuela, qué sé yo, mis cosas y escribía. Y estaba leyendo El lobo estepario. Y era la sensación tan brutal de soledad en que estaba, y de soledad y temor en que estaba, que no fui capaz de seguir leyendo. La dejé ahí. Hasta el día de hoy no la leo. Bueno, y hay otros procesos personales porque después pasan los años, lo que no significa que haya dejado de escribir en el intertanto, pero luego publica Dubrovnik. Y ahí, Mm, y ahí está la madre, está la memoria, pero este proceso del olvido, ¿no? Y es sí, una novela muy fuerte y hoy día muy contingente porque es una enfermedad que en ese minuto no se abría tanto paso, hoy es bastante más profusa en nuestra sociedad, sí. ¿no? Se conoce más. Es una novela sobre el Alzheimer, al final, en definitiva. Eh, yo quiero hacer un paréntesis ahí, porque inmediatamente después de Los años de la serpiente, eh, escribí la primera versión del Chino, el año 92. Y, y no me tiene una sensación de que no lograba no lograba encontrar aquello que me hacía sentido escribir. Entonces, la propia historia del Chino no me cerraba. Yo la tenía escrita entera. No es el mismo Chino de ahora, o sea, pero es el mismo texto. ¿Mm? Pero yo he oído, tal vez estoy mal, de que había un capítulo que hablaba de un profesor universitario que se entrevistaba con un detective, Sí, que sí, luego eso sale. sí, sí, eso fue una muy severa discusión con mi editor, por supuesto, porque el editor pensaba que si hacíamos el cambio me iba a demorar mucho. ¿Sí o no, Marcelo? Lo que pasa es Sí, que, a ver, lo que pasa es que la novela, en su forma original, tomaba prestado una estructura policial. Es decir, había un crimen, así, un crimen en el sentido norteamericano de la palabra. No es que era un muerto, sino que era un crime, como dicen los gringos en las películas. Y uno cree que van a aparecer la sangre, pero no, el tipo había estafado a alguien, igual estaba en un crime. Eh, entonces, a partir de eso, se empezaba a construir la novela con la idea de que en definitiva el culpable era el chino. Ese era como el movimiento. Entonces, eso es lo que tenía, y el profesor es el que sabe y está siendo interrogado por el policía, entonces, y el profesor no quiere decir que es el chino, y esa era como la estructura que tenía. Pero esa estructura, o sea, durante mucho tiempo me empezó a pasar, pero ¿qué diablo es lo que quiero comunicar? ¿Qué es lo que quiero escribir? Muchas veces volví sobre la novela, volví a escribir capítulos, volví a revisar, a corregir,
etcétera. Fueron mucho tiempo dándole vuelta. Entre medio, ya cuando ya medio entregado que no iba a poder avanzar, aparece esta historia. Aparece la historia de Dubrovnik, en la cual yo creo que desde la primera vez que se me ocurrió la historia hasta que la publiqué habrán pasado fácil 10 años, creo yo. Porque en la década del 90 escribí Es chino, 92, y después escribí la historia original para una película de Tatiana Gaviola, una película que se llamó Mi último hombre. Y en ese proyecto estuvimos un buen rato, varios años, estuvimos un par de años, 2, 3 años metidos en esa historia con la Tatiana, escribiendo, y después se incorporó a escribir el guión Jorge Durán. Entonces fue un proceso que desde el punto de vista creativo me tuvo capturado harto tiempo. Y saliendo de eso, lo más probable es que en esa salida haya vuelto un poco a las esclavas del chino, voy a decir, que así se llama, al chino, y lo haya dejado de nuevo. Y el año 99 muere mi madre. Y eso, la verdad, lo que yo siento es que eso fue como que la muerte de mi mamá me sacara un tapón de la cabeza, o del corazón, o de lo que sea, o de las entrañas, de todas partes. Y vi la novela. Y vi la escena inicial, donde está esa madre con el hijo en medio del bombardeo de un pueblecito en las cercanías de Dubrovnik, y están esperando la muerte de la madre. Vi esa escena y vi la historia. Y yo creo que esa novela, al final, que a mí me gusta mucho, que me dejó muy contento esa novela, es, de alguna forma, es el tema del olvido, pero es el tema asociado a la discusión nuestra. De alguna forma, la pregunta de fondo que se hace la protagonista de la novela es: ¿cuánto vale la pena recordar y cuánto vale la pena olvidar? Esa es la pregunta de la novela. De hecho, no, pero no voy a contar nada de la novela. La dejo ahí. Hay Pero que eso decir es. que Dubrovnik hoy día se puede encontrar. Sí, está. Es una reedición de hace poco, ¿no? 2016. La novela es del 2012. Pero está todavía disponible, yo la he visto siempre, cada tanto está ahí en Busca Libre. Ahí se la encuentra, y probablemente esté en algunas otras librerías, pero no es fácil ubicarla, pero en Busca Libre está. En Busca Libre es donde yo la he visto y la he comprado también, porque a mí se me acaban los libros y tengo que reponer para poder tener libros a la mano. Pero es curioso, porque esa novela es la novela que más premios ha tenido de mis novelas, por lejos, porque ganó el Premio Municipal de Literatura y ganó el Premio José Nuez Martín, que es De un la premio Universidad Católica. que da la Católica, el Sí. 2013. O sea, ganó el Premio Municipal el 12 y ganó el Premio Martín Nuez, no sé cuánto, el 2013. Martín Nuez, sí. Martín Nuez, claro. Y en cambio, fíjate que, en mi opinión, la novela que ha tenido mejor recepción crítica en este tiempo ha sido El chino. Así Bueno, yo le que, voy a confiar que a mí Chino me llegó de un regalo de Camilo, de para Camilo. Marx, para mi cumpleaños. Ah, mira qué bien, Eso fue, que qué es en bueno. diciembre. Entonces, Sí, y ahí fue mi primer acercamiento a la novela, eh, que sin duda me apasionó, no me la leí de un tirón, se fue un regalo que rápidamente se consumió en el mismo día. Además, Camilo Marx la criticó bastante bien, y Camilo no es sí, precisamente blando con sus expresiones. para nada. Lo sé yo, por experiencia. Porque no siempre me ha tratado bien Camilo.
sea, Camilo me ha tratado 2 veces. Una me trató mal y la otra me trató bien. Está bien, quedamos empatados. Estamos amigos con Bueno, la Camilo. última es la más... No, es que está bonita la novela, está bonita. ¿Sabes qué es lo que siento yo con esa novela? Que logré dar con un personaje muy entrañable. Un personaje que se siente en la novela. Y es una historia no fácil, es una historia que tiene sus complejidades, que tiene su lado oscuro. Por eso le gustó a Patricia Espinosa, También. porque la Patricia Es un, Espinosa... ¿Ah? sí, la Patricia Espinosa también es exigente. Sí, pues por eso digo, pero a ella le gusta un tipo de novela, que son las novelas que no son de lectura obvia, que no son de lectura inmediata, que tienen que tener... y yo creo que en Chino le gustó porque reconoció todo ese... Hay un lado muy oscuro que transita toda la novela, dentro de una aparente Bueno, historia que pareciera ser con final feliz, pero hay un lado muy oscuro que se va cruzando toda la novela, que va como subtexto a la novela, y yo creo que eso la Patricia lo capturó bien. Pero fíjate que en estas 2 novelas, además, yo creo que con Los años de la serpiente cerré el ciclo, lo que yo podría decir mis novelas de dictadura. Porque evidentemente mis 3 primeras novelas, el eje y el centro es la experiencia de la dictadura, de todas maneras. Y en estas otras novelas es como que desde mi definición, lo que yo he hecho o lo que he pretendido es buscar novelas donde sea más relevante el espacio más íntimo, el espacio menos marcado por las convicciones de cada uno, menos marcado por la contingencia política en que está cada uno, porque hay un espacio grande de experiencia humana que no transita por esos ejes. Y que es muy interesante también mirarlo. Y mi experiencia en Talagante, que Talagante fue como... Yo soy santiaguino de toda mi vida, o sea, me gusta la ciudad, me gustan las calles, me gusta la aglomeración, me gustan las micros, me gusta el metro, me gustan los bares, eso me gusta a mí. Hasta los malls me gusta, todo me gusta. La vida en la ciudad me gusta. Y de pronto, pasarse a Talagante, años 80, le encargo la experiencia. Porque es otro mundo. Un mundo bueno, a y mitad... Chino se va para ese barrio. Claro, al chino lo mandan, no se va. O sea, O Chino sea, a también él lo descubre mandan para allá. Santiago y Sí, también ama la bohemia y las noches y los bares y los músicos y este Santiago nocturno también de los 80, porque esto también está ocurriendo en sí, ese periodo, ¿no? Y empieza a absolutamente. amar Sí, ese mundo y se traslada de Talagante. sí, sí, él escapa de Talagante y él descubre Santiago. En el fondo descubre el jazz, descubre la música, descubre el arte. Eso es lo que él hace. Porque él viene una experiencia muy restringida, muy cerrada. Hijo raro, por razones que se explican en la novela, de una familia de migrantes chinos en La Serena, de los 80 y de los 70 y de los 60. ¿Ah? La calma serenense, que como todas esas calmas son también bien mentirosas, pero en fin, todo eso pasa así en todos los lugares, pero esa Serena, en esa Serena, en una vida restringida, en una familia muy de clase media, muy quitada de bulla, muy sin pretensiones, llena de pequeños secretos, que en el fondo son como muros que se le colocan al chino. De ahí, castigado, lo expulsan a Talagante, que es otro lugar, que uno podría decir incluso más reducido que La Serena.
porque Talagante es la frontera entre lo rural y lo urbano, y un No, rural y muy rural. aparece este colegio con Miss Goodman. No, no vamos a contar cosas esenciales para que después los lectores vayan tras de Chino, pero hay un universo muy especial ahí, y está el magnetismo del Chino con las mujeres, los episodios que se le van produciendo, es una cosa intensa. A todo el tema de los sentidos, que esa era otra cosa que a mí me interesaba mucho, el mundo visto desde los sentidos. Y el Chino, que es un tipo que no es demasiado culto, que no es demasiado formado, que no es demasiado lector, que no es nada lector, pero aprende con los sentidos. Y eso es muy bonito, porque no todos aprendemos igual. Y en las otras experiencias hay aprendizaje. O sea, esto es así, o sea, poder saber hacer una caricia, saber acoger a alguien, son formas de aprendizaje también. Y el Chino en eso se mueve bien, en ese espacio. Es como un animal, que es una imagen No, que no, se... es exitoso, o sea, Sí, se mueve exitosamente en ese ámbito. claro. Aquí quisiera darle unos minutos al editor, ¿no? A Marcelo Simonetti, así respira un poco nuestro invitado. Marcelo, bienvenido, qué gusto verte. En algún minuto te tuvimos aquí en este espacio. Marcelo, ¿cómo es esta experiencia de Chino? Eh, ¿cómo, bueno, ustedes con Antonio Stornol se conocen, han compartido varios procesos, ¿no? Creativos. Cuéntanos cómo fue este. Sí, mira, bueno, buenas noches. Yo recibí el manuscrito, yo diría que fue hace cerca de 5 años más o menos, Antonio, ¿no? De hecho, me Pato, bueno, sí. llegó un manuscrito impreso, ni siquiera estaba digitalizado, sino que era un manuscrito que venía anillado y que incluso tenía unos parches de papel, ¿no? Estaba escrito a máquina, por lo demás, me parece, y estaba lleno de borrones, de liquid paper, ¿ah? Anotaciones, en fin. Y venía con este título de Las esclavas del Chino. ¿Mm? Y yo lo leí y a mí me gustó la historia que contaba, y me pareció que ahí había una novela, pero tal como él me lo había manifestado en su momento, era una novela que estaba, eh, si bien tenía un final, Antonio sabía que le faltaba más trabajo. Y, y el personaje del Chino a mí me sedujo de entrada. Y comenzamos a buscar, digamos, formas para que esa novela alcanzara su estatus definitivo. Y fue un trabajo bien, bien interesante porque eh, participamos, digamos, la Leonel Espinosa, que también es editora de Ediciones Alum, de Matías Claro, y hubo jornadas en que estábamos los tres hablando con Antonio para ver cómo, dándole nuestro feedback y, y escuchando a Antonio respecto de los posibles desarrollos, los posibles cambios que él veía dentro de la novela. Y efectivamente, en algún momento, eh, Antonio dijo, ya, la voy a cambiar, voy a obtener un punto de vista distinto, dejó de ser una novela policial, eh, y en rigor, claro, yo igual tenía dudas si lo iba a alcanzar a hacer en el tiempo que nos habíamos pactado, porque esta novela ganó un fondo del libro y teníamos una calendarización y teníamos que cumplir con esa calendarización. Entonces, en algún momento, no porque dudáramos de la capacidad de Antonio, sino que el tiempo era acotado, ¿no? Y la ingeniería que se proponía Hay que era agradecerle a la pandemia también, ¿eh? Hay que también, agradecerle a la pandemia, es verdad, porque nos pasaron un poco los plazos, pero que bueno. nos dio algunos meses de... Sí, de respiro, ¿verdad? Para poder trabajar. Pero, pero el trabajo que él hizo igual fue bien sorprendente, ¿no? Porque por un lado acogió algunas propuestas que le hicimos, las llevó, digamos, a su forma, y creo que le dio un giro a la novela que
que reivindica un poco el trabajo de corrección, ¿no? El trabajo de corrección muchas veces es un trabajo fatigoso, que uno como escritor a veces le hace el quite, ¿no? O sea, el ideal es que uno escriba la novela y salga lista y no haya que hacerle ningún cambio. Pero acá hubo un trabajo de revisión y de reescritura importante, y creo que Antonio ahí demostró su oficio, ¿no? Porque lo dio vuelta, eh, tuvo que desechar un capítulo que era, según Antonio, el mejor de la novela, ¿no? Y quedó ahí poco de lado, quizás para otro proyecto, quién sabe. Y nos dejó súper contentos por el resultado, ¿no? No solo por lo que ha sido la crítica, sino que también porque es una novela que de alguna manera dignifica nuestro catálogo, así que nosotros estamos muy contentos de tener a Antonio en nuestro catálogo, y más todavía con una novela como Chino. Fue bonita esa experiencia de trabajo. Sí. Yo aprendí, y esto, pucha, sería para todos los escritores que estamos trabajando y que queremos publicar o que estamos en proceso de publicar. Yo creo absolutamente en lo que los gringos llaman el editing, que es la función de edición, la función del editor del texto. Porque uno como escritor, inevitablemente, parece que es algo que está en la naturaleza de uno se ciega frente a cosas. Las tiene tan metabolizadas de alguna manera en el proyecto, en el proceso, en la construcción que ha hecho, que queda ciego frente a temas, a problemas. Yo me pasé mucho tiempo sin darme cuenta que ese primer capítulo, que era estupendo de verdad, se leía, pero de un viaje fantástico, que han delineado los personajes, todo lo que uno espera de un primer capítulo. Pero ese primer capítulo no era capaz de ver que me taponeaba todo el resto de la historia. Le ponía una carga al resto de la historia que no permitía que el resto de los personajes contaran su historia, vivieran su historia en la novela. Y darme cuenta de eso fue parte de un trabajo de editing, parte de lo que hicimos con la editorial, y yo tengo ahí la suerte de tener un par de amigos lectores, muy buenos lectores, y con muy buena onda y muy buena disposición, que siempre leen mis trabajos y me hacen verdaderos informes, así con número de página, qué sé yo, etcétera. Y ahí uno de estos lectores me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué tiene que haber esto? Me hizo la pregunta, ¿por qué tiene que haber un crimen? Y dije, bueno, pero es que el crimen permite que la historia avance y haya suspenso y toda esta historia. Sí, me dijo, pero esta historia tiene su suspenso propio, eso tiene su... Lo que tú querés contar no tiene nada que ver con el crimen, tiene que ver con estos personajes que tenías ahí, con lo que les está pasando. Esa es tu historia. Cuenta esa historia, olvídate del crimen. Además, Bueno, el para los personaje... lectores es redonda, así como está. Está Sí, perfecta. y yo creo que quedó esa cosa de suspenso, de qué va a pasar. Sí, Eso quedó como en el ADN de la novela. uno Eso sí, siente en el aire que hay una tensión, eso sin exactamente. duda. Que algo va a pasar, hay como 2, 3 líneas de conflicto. Bueno, y el propio destino del chino, que uno no sabe muy bien para dónde va, No. cómo va a terminar y todo eso. Y a propósito de destino y para dónde va, yo estuve previa a esta entrevista haciendo una visita por sus diversos comentarios en el último tiempo, y decía que se iba a dar un tiempo para observar y para, en este contexto, después la movilización, el momento histórico, la crisis de la pandemia y todo, como para pensar en un próximo trabajo. Sí, sí, yo me imagino que a todos nosotros nos pasa lo mismo, siempre estamos con alguna idea dándonos vueltas, y yo creo que para mí por lo menos es muy importante el momento en que logro imaginar una historia
que para mí haga sentido, tenga sentido leerla, por así decirlo, una historia que a mí me haga sentido leerla, y que piense que a mis contemporáneos les puede hacer sentido leerla. Algún sentido, no sé cuál, no necesariamente sé cuál es el sentido. Si tú me preguntas ahora, yo lo que más me da vuelta en la cabeza es escribir una novela sobre la vejez. Porque de alguna forma uno empieza a tener una sensación de todos estos acontecimientos que han pasado, ¿eh? Incluida la pandemia, las movilizaciones, el espacio de la política pública, etcétera, me produce una sensación de obsolescencia impresionante. Es como si el mundo en el que yo había estado, crecido, vivido, formado, estuviera obsoleto. Y entonces uno empieza a imaginar metáforas de eso que te van surgiendo. Y hay muchas, son muchas las historias. Ahí estoy explorando, en ese ámbito. Bueno, es un ámbito bastante amplio, interesante, pero sin duda, claro, hay algunas cosas que han vuelto a estar en boga. O sea, lo digo porque también participé en su momento en los 80 de los movimientos, y uno pensaba que los jóvenes a veces no estaban tan conectados con lo social, y de repente nos sorprenden o los vemos, porque tal vez los adultos ya no los estábamos viendo bien, ¿no? No los estábamos leyendo bien. Entonces hay un cambio que puede que no nos haya dejado tan obsoletos. Reinaldo a la cámara, Reinaldo a la cámara, te quería dar la palabra, presidente de la Sociedad de Escritores de Chile, y además, bueno, un escritor. Quería darte la palabra respecto de la obra de Antonio Stornol y su presencia esta noche. Gracias, Paulina. Ex presidente, no vaya a escuchar Roberto Rivera por ahí. Lo estoy derrocando. No, ex-presidente, sin duda, sí. pero siempre con el cariño de todos en Les Echos. Gracias, lo siento. Y saludos a todos y todas los escritores que veo. Algunos los veo ahí en pantalla, no todos. Creo que tuviste un acierto pleno, Paulina, invitar a Antonio Stornol hoy día. Lo escuché con atención y quiero hacerle una pregunta, pero primero una reflexión en torno a lo que él dijo. Esto de los gremios, de los encuentros o los espacios donde los escritores podemos encontrarnos. Hemingway decía que él sentía que no iba a aprender nada yendo a las sociedades de escritores, pero le gustaba ir porque encontraba gente que pensaba como él en esos espacios. Yo me atrevo a contradecir al gran maestro, no Stornol, a Hemingway. A Hemingway. A Hemingway, sí, en el sentido de que yo siento que sí, cuando se juntan escritores, uno aprende muchas veces se hablan cosas banales que son necesarias también, por supuesto, pero capta ideas, conceptos, otros escritores en otras latitudes, y después profundiza, ¿no? Y se junta con quien se quiere juntar, hacer determinados trabajos, etc. Quiero agradecer a Antonio por la sinceridad, transparencia y profundidad con que puso hoy día. No siempre eso se encuentra en un escritor. No digo que sean mentirosos o no, pero este grado de transparencia se agradece porque toda sinceridad finalmente y transparencia de personas que tienen experiencia, que han vivido, que saben desarrollarse bien en lo que están haciendo, siempre lleva a un grado de profundidad. Y además de identificación, con más razón, creo que debemos tener una edad muy similar. Desde el mundo poético, desde otro aspecto, me siento plenamente identificado con un montón de cosas que tú has expresado acá. Ahora viene la pregunta. En relación a tu propia experiencia, lo que has contado del colectivo de escritores, tus 10 años de militancia, la visión de
la ruptura del mundo socialista, en fin. ¿Tú crees que en Chile, en el mundo narrativo, no de tu sola narrativa, sino que existe ya una épica suficiente para haber descrito la dictadura? Por ejemplo, en Estados Unidos se ha escrito de la guerra de Vietnam, Regreso sin Gloria, hasta Graham Greene de otras latitudes escribió sobre eso. Yo creo que se ha escrito suficiente. ¿Tú crees que en Chile se ha escrito lo suficiente que abarque los aspectos fundamentales políticos, humanos, individuales, los quiebres de la dictadura, o aún hay un espacio que se puede contar o narrar? Eso, querido Antonio. Responder eso sí que hay que arriesgarse con opiniones. Porque sí, porque es un tremendo tema. O sea, yo creo que hemos escrito mucho sobre la dictadura. Más aún, mi impresión es que todavía hay mucho libro, hay mucha historia, hay mucho relato que sigue rondando el tema de la dictadura. Con diversas formas, de diversas maneras. Y yo creo que yo esto lo conceptualizo y lo trato de entender de la siguiente forma. Nosotros vivimos claramente una experiencia traumática, desde el punto de vista social, cultural, político, económico, etc. La dictadura ha sido la gran revolución del siglo XX en Chile, para decirlo de alguna manera. O sea, si hay alguna experiencia social y política que cambió radicalmente a Chile, fue la dictadura. Y yo creo que nos cambió mucho más de todo lo que nos podemos imaginar. Les doy un ejemplo que a mí me hace pensar en esto. Hoy día nomás me llegó una encuesta, creo que era de Criteria, me parece, no me acuerdo bien, en que a la gente se le preguntaba sobre qué le parecía mejor hacer con el 6% supuestamente que la reforma previsional va a poner para las pensiones, 6% más, que supone que lo pone, no sé, los empleadores. Bueno, el 55% de los encuestados, en una encuesta con algún grado de representación estadística, todo lo demás, el 55% quiere que sea para su capitalización individual. Y todos nosotros, me imagino, la mayoría de los que estamos acá probablemente, estamos pensando que lo que hace falta es precisamente agarrar ese 6% y empezar a instalar un sistema de previsión social real que proteja mejor a la gente con mayores debilidades económicas, sociales, que les dé garantía rápido a los viejos hoy día y que permita entrar a este sistema de solidaridad intra e intergeneracional. Adelante. Pero el 55% de los chilenos les gustaría que la plata fuera para ellos, ¿no? ¿Por qué no vamos a tener que entregar plata a nadie? Ni a una agencia del Estado, ni a no. La plata para mí. Y eso es la dictadura. Esa es la gran transformación que ha hecho la dictadura. Ese cambio cultural de una sociedad como la que nosotros teníamos antes del 73, que era profundamente colectiva. Estábamos llenos de juntas de vecinos, las juntas de vecinos funcionaban en todo Chile. Y los centros de madres. Los centros de madres no eran los de la Lucía Pinochet, eran centros de madres de verdad, de las madres, de sus territorios. Teníamos sindicatos, teníamos centros de alumnos, teníamos federaciones, teníamos equipos de fútbol con clubes deportivos donde la gente podía ir a hacer deporte en su equipo, podía ir al Club Deportivo La Chile y jugar otras cosas ahí mismo, donde mismo equipo con el mismo chuncho y todo. Entonces, ese gran cambio lo produce la dictadura. Y lo produce con una estrategia brutal. Brutal no en el sentido de extraordinaria, sino que de brutalidad. De una brutalidad no conocida en Chile hasta ese minuto. O sea, no es que nosotros en Chile no hayamos tenido
casos de violencia y de violencia social y de violencia represiva, lo hemos tenido toda la vida. Pero una política sistemática instalada desde el Estado para eliminar a todos los opositores políticos y hacer pebre a los partidos políticos y hacer pebre a las instituciones democráticas, solo lo tuvimos con la dictadura. Y eso acompañado de un modelo que nos pasó de ser, como se dice tanto, pasamos de ser ciudadanos a ser consumidores. Ese mundo. Ese es un cambio, no sé si todavía lo entendemos. Y quizás cuánto tiempo nos vamos a tener que pasar tratando de entender este cambio. Yo siento que lo más difícil de entender no es que hayan habido militares dispuestos a torturar, a hacer desaparecer, no. O que hayan habido dirigentes políticos. No. Lo más difícil de entender es que haya habido un vecino de mi casa con el cual yo había crecido 20, 25 años y al día siguiente estuviera dispuesto a agarrar el teléfono, a llamar y decir, oye, mira que hay un subversivo al lado y ese tipo del lado. O sea, entender un país que después de 17 años de dictadura hay un 43% que vota por Pinochet. Y sigue habiendo un 30 y un 30 y algo por ciento que sistemáticamente ha votado por los herederos de Pinochet. Eso es lo difícil de entender. Entonces, yo hago siempre, cuando me han hecho esta pregunta y cuando he tratado de reflexionar sobre esta pregunta, siempre hago la relación con la experiencia alemana. El lector, así se llama la novela de Schindler, El lector se llama, ¿no es cierto? Es una novela del 2000 y algo, siglo XXI. Y el tema es el periodo del nazismo. Todavía, Bernhard Schlink, un nombre muy alemán. Muy alemán. O sea, eso llevan 60, 70 años. Yo a propósito de eso alguna vez leí un artículo que decía, bueno, si los alemanes no hemos hecho otra cosa que escribir sobre el nazismo a partir del 45 para adelante. No hemos hecho otra cosa. Porque entender esas tragedias es muy complejo. Es muy complejo. Entonces, yo he leído escritores bastante jóvenes. O sea, hice hace un año atrás, hice un taller de lectura con escritoras de menos de 35 años, en ese entonces. Sí, tenía la chica Uribe, hay otra chica Rodríguez, no sé, no me acuerdo los nombres exactamente, pero eran como 6 o 7 escritoras menores de 35 años, nacía por ahí por el 85 de ese orden, 85, 87, que nacieron cuando estaba terminando la dictadura, ¿no? Ellos no son parte de la dictadura. Pero tú lees sus obras y están atravesadas, directa o indirectamente, con los temas que venimos arrastrando del periodo de la dictadura. Puede ser que no hablen ni de detenidos desaparecidos, ni de centro de tortura, ni nada, pero están hablando de la dictadura, están hablando de esta brutalidad instalada y de tratar de entender esta brutalidad. O sea, mi generación no ha hecho otra cosa que hablar de eso. Toda mi generación. No solo los que parecen como típicamente escritores de izquierda, o escritores comprometidos, escritores antifascistas, como queramos llamarle. Todos los escritores. La última novela de Jaime Collier, y por supuesto que no me voy a acordar del nombre, disculpen, pero mi memoria es un fraude total. Por eso que me gusta inventar cosas, porque así no tengo que estar recordando nada. Trata de eso, trata de descubrir un espacio de tortura en medio de un lugar trivial. Es una posible lectura, pero no sé.
probablemente uno dice Carlos Franz, y dice, Carlos Franz, que puta, no sé, vendido a lo no sé qué. Tiene muchas críticas Carlos Franz. Se le mira muy, muy de lejos. Pero El desierto y la novela sobre el paraíso son dos novelas completamente sobre la dictadura. Completamente. Tratan de entender. Y eso en Carlos Franz estaba desde Santiago Cero. Su primera novela del año 87, creo que. Por ahí. ¿Te fijas? Entonces, vamos a estar mucho rato, yo creo. Buscando, tratando. O sea, eso es lo maravilloso, yo creo, de la literatura. La literatura es un ejercicio permanente de lecturas y relecturas. Entonces, podemos escribir la misma historia 20 veces, pero nunca va a ser la misma. Porque la mirada, el ángulo, esa sensibilidad, esa selección de elementos que cada uno de nosotros hace desde su particularidad, va construyendo, va conversando, ¿no? Además, tampoco hay novelas que se escriban. Acá en Chile nosotros todavía hemos leído poco ¿cómo se llama? Todo lo que se escribió fuera de Chile, por chilenos, en los 17 años de dictadura. Hemos leído poco. Y hay cosas notables. No porque nos iluminen sobre cosas que uno podría decir no sabía, no. Muchas veces hablan de las mismas cosas que todos saben. Es porque la mirada desde afuera es otra. Se mira de otra manera, y desde la experiencia de los que fueron exiliados es otra. Y todavía tenemos, yo conocí el Fanta, por ejemplo. Todos saben quién es el Fanta, ¿no es cierto? Que terminó trabajando para la DIN y para la CNI, qué sé yo, como un agente más, que fue parte de los que degollaron a los 3 militantes comunistas en el 85, etc. Yo el Fanta lo conocí, si el Fanta es 1 o 2 años mayor que yo. Y conocí más a su hermano, que 1 año menor que yo. Y su familia es una familia de larga tradición de militantes comunistas. Y uno dice, bueno, y este ciudadano, o sea, hizo cosas horribles. Es algo que hay que entender. A mí, por lo menos, esa explicación, traidor, no sé qué, la diatriba no me explica nada. Lo que me parece interesante es mirar eso, así como le decía, el fenómeno del vecino que te delata, que se da vuelta y que pasa a trabajar con el otro, que de víctima se vuelve victimario. Todo el caso de las mujeres, dramático, de las mujeres que terminaron rehenes de la experiencia del cautiverio, la flaca Alejandra, no sé qué, son historias tremendas, de una, ¿cómo decirlo?, de experiencias límites en cuanto a lo humano. Y de todo eso tenemos que aprender, y una manera es escribir sobre eso. Así que yo creo que no tenemos para cuándo, Reinaldo. Vamos a seguir con esta historia mucho, mucho tiempo. Gente que tiene 30, 40 años está escribiendo sobre eso. Porque ellos necesitan entendernos a nosotros también. Antonio Stornoli. Dígame. La verdad es que vamos a estar atentos a la próxima entrega. Y sin duda vamos a estar, siempre Reinaldo la cámara me dice pronto, ojalá tengamos abiertas las puertas de la SECH y estas actividades cierren con el vino de honor que se hacía el tradicional. Eso. Y viéndonos las caras y todo eso. Y viéndonos las caras físicas, ¿no? Porque ahora nos vemos las puras caras, pero nos vemos una especie de holograma de nosotros mismos. Sí, exactamente. Pero en todo caso, está dentro de este ciclo, es realmente una alegría, y lo digo sin un formalismo, lo digo con mucho afecto, digamos, porque es de la casa, ¿no? El poder haber tenido esta noche con usted de conversación, honestamente,
ganas de seguir leyéndolo, ¿no? Así que ojalá pronto publique. Estoy mirando Ediciones La Lumbre ahí abajo, si no, pero eso quiero, no sé si alguien quiere decir algo antes de que nos retiremos, Oh, pero en esta noche, bueno, vamos a cumplir 90 años en noviembre, ¿no? Entonces yo ya no estaba, como uno ya pierde la noción del tiempo, no sabía si ya éramos nonagenarios o nonagenarios no. o no. Pero primero que nada, darle muchísimas gracias. Los invito a los que tienen aquí los micrófonos cerrados a abrir para, aunque sea un pequeño gesto auditivo, de darle un No, aplauso sí, si antes de quieren comentar despedirnos. algo o preguntarme algo, yo feliz, yo no tengo límite. Yo le dije Exacto. a Paulina, le dije, yo, mira, en mi problema, y eso, Marcelo me decía eso, me decía, yo le decía, oye, ya, pero yo en la presentación 15 minutos, 10 minutos, me dijo, sí, no, sí, pero trata que sean 15, porque tú decís 15 y habláis media hora. Y él me conoce Bueno, yo le porque dije cuando conversamos, acá este espacio es suyo, es del autor y es para disfrutar y compartir. Así que eso. muchísimas, Así que si alguien quiere muchísimas hacerme una gracias. pregunta antes de cerrar, feliz la contesto. No sé, Paulina Alejandra, Paulina, Florlini. Hola, Flor, bueno, yo más que nada felicitarlo y decir que, pero qué valiente su historia, qué valiente haber sido escritor, comunista, en esa época tan dura, estudiante de letra, y que haya podido contar su historia a través de sus libros, así que, pero qué valiente, y mis felicitaciones. gracias Paulina. Una cosa te voy a decir, que lo he dicho otras veces, lo voy a decir cortito, cortito, para que no se asuste. No, si aquí no A estamos mí, apurados. a mí la literatura me ha salvado la vida. Yo escribí mi primera novela, Los Recodos del Silencio, la empecé a escribir el año 77. El año 76, la DINA había hecho pebre a todas las direcciones políticas del Partido Comunista y de la Juventud Comunista. De la gente con la que yo trabajaba, les perdí la pista a todos, me pasé el año 77 entero esperando que me recontactaran, con la sensación absoluta de que cualquier día me podían detener. Y así, era como estar puesto ahí para que te agarraran, porque no estaba descolgado por razones de seguridad, etc. Y en ese minuto yo tomé dos decisiones. Una, tener mi primera hija, y dos, escribir mi primera novela. Y yo escribía esto, me acuerdo, frente al Estadio Nacional, vivía ahí justo frente a la Puerta Maratón, en las noches, cuando no se escuchaba un ruido por el toque de queda, y yo hablaba de este profesor que lo habían despedido y que había sido arbitrario y qué sé yo, etc. Entonces, de verdad siento que para mí la literatura siempre ha sido apostar por la vida, siempre. Cuando yo escribí Los años de la serpiente, yo necesitaba rendir cuentas de esa historia. Y necesitaba, hay una parte en que el personaje que está escribiendo, en Los años de la serpiente, dice, le habla a la hija en las cartas de la iglesia, necesito construir tu memoria, necesito construirte una historia. Que era, claro, y eso tiene mucho que ver con la ruptura, en la parte familiar, en la parte más amorosa, etcétera, porque también es perdí a los hijos. Y el otro evento fue la muerte de mi madre. O sea, la manera de procesar eso para mí fue haber escrito Dubrovnik. Entonces, siento que puro debo estar agradecido de esta cosa de que puedo escribir y que he tenido las oportunidades y todo eso. Muchísimas gracias, Antonio Stornol. Un aplauso. Gracias a ustedes. Un aplauso. No, muchas gracias. Ha sido que me hayan permitido esta reflexión, porque también me ayuda a pensar a mí mismo. Desde mañana esta grabación va a estar en las redes de la Sociedad de Escritores de Chile. Por supuesto, también se la enviaremos al autor y al editor, porque como está Chino involucrado, ¿por qué no?
Así que un abrazo cariñoso. Muchas gracias. Eh, Se pasaron. realmente Algo. muy contenta de haber tenido este espacio y bueno, nos veremos en un Sí. próximo encuentro de este ciclo. Próximamente tendremos a Leo Lobo, a Francisco Béjar, a Carlos Lloró. Tenemos estos 90 años se celebran y se celebran con todos los escritores. Muchas Paulina. gracias y muy buenas noches. Gracias. Paulina quería decir una cosa muy cortita, Pero por que no se- favor, Marcelo Simonetti. sí, no, que no se lo tome con tanta calma, Antonio, y que se ponga a escribir, porque necesitamos más novelas de él, así que no se, Ah, no se demore. maravilloso. Entonces, lo apuramos entre todos. ¿Cuándo vence el plazo, Marcelo? ¿Para cuándo, dijo? Usted escriba nomás. Un abrazo a todos, que estén muy bien. Chao. Y a escribir Chao, todo. muchas gracias, mucho Chao, gusto chao. conocer